Bien, dijimos que hay más de 200 figuras retóricas en la Biblia y hoy solamente aprenderemos 7, ya aprendimos 7, son 14 en total. Creo que son las con las que más interactuamos de alguna forma durante nuestra vida espiritual, o nuestra vida ministerial. Si estamos ejerciendo liderazgo, son con las que más podemos interactuar emocional, físicamente, a veces también, o intelectualmente, emocionalmente, o que nos pueden dar la pauta, ideas correctas para servir a Dios. Y también con las que más vamos a interactuar para interpretar la palabra, para compartir la palabra, para enseñar la palabra. Y sobre todo aquellos que van sobre el área de los niños, llevan un argumento correcto, teológicamente correcto, vamos a decir así, de escuela correcta, para que los niños aprendan de forma correcta. La generación que venga después de nosotros debe ser una generación fortalecida, bien fundamentada y bien educada en la palabra. Pedro decía a los hermanos en una época de grande tribulación, muy difícil, la época de las grandes persecuciones de Nerón. Pedro escribió a la iglesia para que la iglesia se motivara a aprender más de la palabra. Le decía, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tan importante es crecer en la fe y sabiendo que Dios está con nosotros, pero también es tan importante saber por qué Dios está con nosotros, dónde dice que está con nosotros, cómo va a estar con nosotros, cómo nos va a fortalecer y de qué forma nosotros vamos a coadyuvar con Él para poder salir adelante en los momentos buenos y sobre todo para ellos en ese momento que eran muy difíciles. Entonces, hoy yo puedo decir lo mismo. Vivimos tiempos tan difíciles, tiempo de apostasía, tiempo de... Por eso antes sus pastores vieron de alguna forma enseñarles a ustedes sobre las principales corrientes ideológicas de, de las enseñanzas bíblicas o de iglesias que existen hoy. Eso fue muy bueno, fue como un preámbulo. Y hoy nos podemos dar cuenta por qué no se deben interpretar las cosas tal como las están interpretando y tener cuidado porque nos puede llevar a un grave error, ¿no? A problemas serios. Tanto es así que el mismo Señor le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y ten cuidado de ti mismo, porque así en esto se salvarás a ti mismo, te salvarás tú y los que te escuchen. Entonces eso es muy importante. Seguimos con el contexto literario. Dijimos desde la vez pasada que el contexto literario de la Biblia se refiere al entorno escrito que rodea un versículo, o bien puede ser que rodea un pasaje bíblico o un capítulo, o hasta podemos decir un libro completo de la Biblia. Así que el género a que se refiere es de la literatura, de la figura de dicción. Estamos hablando del lenguaje que adorna, del lenguaje profundo en el idioma al que pertenece esa palabra, ese texto, esa escritura. ¿Cuál es el propósito fundamental que sigue que nosotros podamos entender en qué sección o en qué tipo de argumento literario corresponde? Pues porque de esta forma vamos a entender la forma correcta, que no lo está diciendo de forma literal o de forma figurada, o lo dice de forma figurada para entender algo literal correcto. En pocas palabras, Dios quiere que tú y yo sepamos interpretar el texto según la intención original de la geógrafa, o sea, del autor o el escritor humano que Dios utilizó. Por eso es importante saber interpretar. Hoy vamos a ver 8. Metonimia, fábula, anáfora,
antropomorfismo, elipsis, asíndeton, sinécdoque e hiperbato. Creo que ya vimos la metonimia, ¿no? Creo que ya vimos la metonimia. Pero vamos con la primera que tenemos hoy. Es la fábula. La fábula es una de las figuras retóricas que hemos escuchado desde cuando estamos en la escuela. ¿Quién no sabe qué es una fábula? La fábula tiene enseñanzas muy buenas. En la Biblia, una fábula es un relato ficticio que se utiliza para transmitir una enseñanza moral o una enseñanza espiritual, o bien si se trata de una historia inventada, que de alguna forma va a desviar a las personas de la verdad o del hecho real, simplemente está diciendo tal cosa que no es cierta y que tiene un fin, es de llevarnos a un razonamiento positivo o bien a un razonamiento negativo, dependiendo del contexto. Ahora, las fábulas, quiero aclarar esto con ustedes, las fábulas aparecen en la Biblia como un relato ilustrativo. Un ejemplo claro es la fábula que vamos a encontrar en el libro de los jueces. Esta fábula la escribe un hombre llamado Jotán. Y en esta fábula, él se inventa una fábula de los árboles. Ahora, ¿qué es lo que pretende Jotán en esta fábula? Pues en ella los árboles buscan un rey. Ahorita vamos a leer, no quiero que me distraigan con el texto bíblico, quiero hacer una aclaración primero. Le voy a pedir exactamente, ahí para que no se me distraigan. En esta fábula los árboles buscan un rey y conversan con el olivo y la higuera, conversan con la vid, conversan con la zarza. Y aquí podemos entender algo muy importante. Los árboles no hablan. Se trata de una fábula usada para ilustrar una verdad sobre el liderazgo y la ambición. Algunos que han leído esto dicen, ay, ¿cómo la Biblia dice eso? Pues eso no es cierto. Quiere vernos la cara. Pues no nos quiere ver la cara. Está correcto. Está de forma correcta, escrita de forma correcta. ¿Qué es lo que persigue? Darnos una ilustración a través de una fábula. Y aquí habla sobre el liderazgo y la ambición. Ahora, otro punto que quiero explicarles a ustedes sobre la fábula es que el concepto de fábula en el Antiguo Testamento no es exactamente el mismo que en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento el concepto de fábula tiene otro sentido. En este tiempo histórico de Jesús, en el tiempo histórico del apóstol Pablo y de los discípulos, las fábulas existieron como enseñanzas falsas. Cuando se decían de fábula, no se refería a una ilustración como en el Antiguo Testamento. Se referían a enseñanzas falsas, las enseñanzas falsas o doctrinas falsas del tiempo contemporáneo de Jesús, su discípulo, del apóstol Pablo, eran fábulas o enseñanzas ficticias, contadas como si fueran una realidad paralela a la enseñanza del Antiguo Testamento o de las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Ahora, estas famosas fábulas, conocidas como fábulas, son lo mismo que nosotros hoy conocemos como apócrifos, o libros apócrifos, o enseñanzas apócrifas. Nada más que la Biblia, en el Nuevo Testamento, le dice fábulas. Fábulas o enseñanzas falsas. Por eso en el Nuevo Testamento el término suele tener un sentido negativo. En el Nuevo Testamento. Así que en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega mitos, que significa para nosotros un mito, un cuento, una historia inventada. Esa es la palabra que se utiliza no se utiliza la palabra fábula en sí, sino pasa al idioma griego como mito. Pero los transcriptores bíblicos lo traducen como fábula. Razón por la que los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, que fue muy enfático, él
siempre advierte a los hermanos, a los creyentes, a los miembros de la iglesia primitiva que no presten atención a estas historias porque pueden apartarnos del evangelio por ser fábulas falsas o enseñanzas falsas, o mitos o cuentos falsos. Vamos a entrar a los dos aspectos. Vamos con el del Antiguo Testamento. Ahora sí quiero el texto bíblico. El de Jueces, capítulo 7, versículo 5, 7 al 15. Lo voy a leer. Escuchen bien lo que dice. Fueron una vez, versículo 8, Jueces 9, 8, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Versículo 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Fue lo que contestó el olivo a los árboles. Entonces dijeron los árboles a la higuera, a ver, tú ven, reina sobre nosotros, tú eres la elegida, tú eres del partido mero mero. Y entonces la higuera contestó, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Quiero decirle que aquí, hasta aquí, el olivo y la higuera toman una actitud de humildad. Bueno, como la higuera se vio así, como que estaba un poco así, que no quiere tampoco, dijeron entonces los árboles, bueno, vamos a conquistar a la vid porque se vaya por el partido del mero mero y sea nuestra presidenta o nuestro presidente. Y le dijeron, pues ven tú, olivo, ven reina sobre nosotros. Y la vid le responde con humildad, he de dejar mi mosto o mi vino fresco que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y entonces dijeron los árboles, bueno, pues ya ni modo, no quiso el olivo, no quiso la higuera, no quiso el vino. Pues vamos con la zarza. Y le dijeron a la zarza, todos los, fíjense, esto es muy importante, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, eso es muy importante. Anda tú, ven, reina sobre nosotros, de nuestra reina, nuestra presidenta, no sé, nuestra gobernadora, no sé. Y en el versículo 15 dice que la zarza le respondió a los árboles, si en verdad ustedes me están eligiendo para que yo sea rey sobre ustedes, entonces vengan ustedes sobre mí, vengan a mí, abríguense bajo mi sombra, abríguense bajo mi sombra. Acuérdense que la zarza tiene mucha espina. Y le está diciendo, a ver, abríguense debajo de mí. Y si ustedes no se atreven a meterse debajo de mí a espinarse, entonces que salga fuego de mí y que los devore a todos y devore a todos los cedros del Líbano. Cuando estamos hablando de los cedros del Líbano, estamos hablando de los árboles más grandes y frondosos. Estamos hablando de que están eligiendo a una persona que tiene mucha soberbia. Ese no puede ser líder. Sin embargo, hay muchos líderes así. Ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza. Hay muchos líderes así, ¿eh? Y todos les damos el voto y ahí están. Aquí está hablando del liderazgo que va impregnado de ambición. No es un liderazgo que tenga que ver con la humildad. Bien, ahora vamos con el ejemplo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar estos textos. Por ejemplo, el primer ejemplo. Primera de Timoteo 1:4, el apóstol Pablo está diciendo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Aquí queda aclarado, estamos hablando de una fábula que no es vista con la misma cosmovisión del Antiguo Testamento. El segundo ejemplo es Primera de Timoteo 4:7. Dice, desecha las fábulas profanas y de Así que está diciendo, son
fábulas que no van de acuerdo a la palabra y son fábulas que algunas mujeres andan platicando por ahí, quieren amedrentar, ¿no? Tercero, segunda de Timoteo 4:4, apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula, es decir, dejarán de escuchar la palabra y pondrán su oído a la fábula, es decir, enseñanzas que nada tienen que ver con la escritura, inventadas, cuentos fuera del contexto bíblico. El cuarto ejemplo es Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas, porque si uno de los que se inventaron cosas ya en el Nuevo Testamento son los judíos del periodo del silencio, estamos hablando de los 400 años antes de Jesús. Ese periodo estuvo lleno de muchas fábulas, entre esos ahí está el periodo en que se escribieron casi todos los libros apócrifos que la Iglesia Católica tiene. Y esos cuentos, esas historias se contaban como hechos reales. Y la prueba era de que no eran tan reales es porque no fueron considerados canónicos. Y se contaban con una realidad. Y Jesús los confrontó. No hay tiempo ahorita para detallar, pero Jesús confrontó varias fábulas de él. Y una última, un quinto ejemplo es segunda de Pedro 1:16, dice, no os hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas. Pablo está diciendo, nosotros hemos hablado solamente el Evangelio de Cristo. Si alguien está hablando ahí cosas imaginarias, fábulas inventadas, ese es su rollo. Entiendan por qué debemos de tener mucho cuidado con algunas doctrinas, porque algunas están fundamentadas en fábulas artificiosas. Y esas fábulas artificiosas no son nada nuevo, tienen su trayectoria histórica milenaria. Así que estos pasajes que hemos leído, que hemos visto, las fábulas son relatos o enseñanzas humanas que carecen de fundamento en la revelación de Dios y pueden desviar a la persona de la verdad. Y me estoy refiriendo al Nuevo Testamento. La Biblia no condena toda historia ilustrativa. De hecho, Jesús enseñó mediante parábolas, porque aquí pueden entrar las parábolas. Hacía una pregunta, Claudia, hace una semana pasada. Entonces las fábulas, la mayor parte de las fábulas están incluidas dentro de esta figura de dicción. Las fábulas, si ustedes las analizan, ahí los personajes hablan, las palabras hablan. Entonces, es cuestión de analizar que también las fábulas están enriquecidas con las parábolas están enriquecidas con fábulas muchas veces. No todas, pero la mayor parte sí. Y a veces utiliza personas, a veces utiliza animales, a veces utiliza plantas. Por ejemplo, las 10 vírgenes es una fábula que nos está ilustrando una gran enseñanza. Igual, ahí las mujeres hablan. Bien. Por acá Claues alzó la mano. No sé si... Al final contesto su respuesta. Ok. Lo que sí condena son las fábulas que sustituyen o contradicen la verdad revelada por Dios. Es allí donde no podemos aceptar, ¿verdad? Algo que se nos está diciendo y no tiene ninguna correlación con la enseñanza o el resto de la enseñanza bíblica. Así que podemos deducir que las fábulas son relatos ficticios o relatos inventados en la Biblia que pueden ir por dos vertientes. En el Antiguo Testamento puede ser una ilustración con una enseñanza, pero en el Nuevo Testamento generalmente es muy enfático aquí que tengamos mucho cuidado porque la palabra fábula, la mayor parte de los escritores bíblicos lo enfocan o lo refieren a mitos o enseñanzas falsas que nos apartan o pueden apartarnos de la sana doctrina. Vamos con la siguiente figura retórica, el anáfora. Por ahí anoten sus preguntas.
y al final las platicamos. La anáfora. ¿Qué es la anáfora? Una anáfora es una figura retórica que consiste en repetir una palabra o una frase al comienzo de varias oraciones. Puede ser en varios versos o expresiones consecutivas para dar un énfasis, un ritmo, reforzar una idea. Algunos dicen, pero ¿cómo repite lo mismo y lo mismo y lo mismo? Esa es una crítica común con la gente que no conoce de la Biblia, pero ignoran que la Biblia tiene esa figura retórica muy rica llamada anáfora. Así que la anáfora de forma inicial o muy enfática se encuentra en la poesía hebrea. Lo encontramos también en los salmos por lo regular, que es parte de la poesía hebrea, y en muchos discursos proféticos. Por ejemplo, el Salmo 136. En el Salmo 136, allí se repite la misma frase en cada versículo, porque para siempre es su misericordia. Es una repetición que enfatiza que la misericordia de Dios es constante y que es eterna. El Salmo 136 tiene 26 versículos. En cada versículo al iniciar es la palabra porque para siempre es su misericordia. Dice una expresión y finalmente termina diciendo porque para siempre es su misericordia. Esa era una poesía y era un canto hebreo. Es probable que algunos de ustedes se lo sepan, pero se hacían reuniones congregacionales de grande cantidad de personas. El Salmo 136, que usted se lo debe de haber leído ya, repite siempre, porque para siempre es su misericordia. Versículo 1, versículo 2, así se va hasta el último versículo 20. Y le voy a dar un tic para que se aprenda se le llamaba antifonía, y lo cantaban lo leían y lo cantaban los levitas. Por ejemplo, el escritor decía, alabad a Jehová porque él es bueno. Y toda la sinfónica de levita con la multitud cantaba, porque para siempre su misericordia es para siempre. Y después leían otra vez, alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, y se oía otra vez la canción. No, alabad al Dios de los dioses, y se oía la canción, porque para siempre su misericordia es para siempre. Y así se va hasta el versículo 26. Porque, pero ¿por qué repite lo mismo? Eso se llama anáfora. Anáfora. Otro ejemplo que podemos encontrar es con el profeta Amós. El profeta Amós, si ustedes por ahí se van en el capítulo 1 y capítulo 2, vamos a encontrar que el profeta Amós dice, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Y se refiere en el versículo 1, versículo 3 dice, Damasco, se refiere a Damasco, habla de castigos. Y después dice, otra vez, por 3 pecados. Estoy hablando del versículo, ahora versículo 6. Versículo 6. Estoy en Gaza, o sea, estoy hablando de Gaza. Repite lo mismo, dice, estoy buscando el versículo de la Biblia para podérselo leer. 6, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo.
porque llevó su cautiverio a todo un pueblo para entregarlo a Edom. El versículo 9 vuelve a repetir lo mismo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de su hermano. Así se va y menciona a Tiro, a Edom, a Amón, a Moab, y deja lo último a Judá y a Israel, y es severo en lo que dice. O sea que si Dios va a castigar a Judá y a Israel, también se lleva a Damasco, a Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab por haber coadyuvado para el castigo. Ahora, aquí lo importante es que repite lo mismo, por 3 pecados de Damasco, por 3 pecados de Gaza, por 3 pecados de Tiro, por 3 de modo, así se va. Eso es una anáfora. Anáfora. Y lo mismo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte. Aquí estamos hablando del capítulo 5, en el Sermón del Monte. Jesús ahí repite al iniciar varias veces, bienaventurado. En el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres. En el 4, bienaventurados los que lloran. Vuelvo a repetirlo. En el 5, bienaventurados los mansos. En el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el 7, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón. 8, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y 10, bienaventurados los que padecen persecución. 11, bienaventurados soy cuando por mi causa. Wow. Jesús está iniciando con una misma palabra, bienaventurado. Lo repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al iniciar sus declaraciones con la misma palabra, está resaltando las características de quienes pertenecen al reino de Dios. Esto se llama anáfora. La pregunta obligada, ¿y para qué sirve la anáfora? Pues, la anáfora da énfasis a una verdad, facilita la memorización, crea un ritmo y una belleza literaria, dirige la atención del lector hacia el mensaje principal. No debemos de confundir la anáfora con la... En la retórica hablamos de ella, la repetición de palabras de inicio. Tampoco lo debemos de confundir con la metáfora, que muchas veces la metáfora es una comparación implícita. O si yo soy la vida. No tenemos que confundirlo. También es importante que identifiquemos una anáfora y que podamos razonar lo que pretende decirnos, de qué manera nos quiere ayudar o identificar cuál es el énfasis que Dios está diciendo allí para decirnos o hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Qué quiere dar el Señor a entender con eso? Son muy importantes, por ejemplo, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, como que el Señor resalta, o el escritor sagrado resalta la postura de dignidad o de bondad o de misericordia de Dios para un hijo del reino. Y en la anáfora de profeta Amós, ahí resalta cuánta molestia puede tener Dios con aquel que no se alinea a su voluntad. Y lo repite varias veces con el fin de decirte, pon atención, te lo estoy repitiendo, pon atención. Y en el Salmo 136, para exaltar la grandeza y el poderío y la magnificencia de nuestro. Qué tremendo, ¿no? Vamos a la siguiente anáfora, la siguiente figura retórica, es el antropomorfismo. Y abajo el antropomorfismo, El antropomorfismo es una figura literaria mediante la cual la Biblia atribuye a Dios características o parte del cuerpo o acciones humanas para ayudarnos a comprender cómo actúa o cómo se relaciona con su creación, con sus seres creados. No significa que Dios tenga un cuerpo humano. Escuche,
porque mucha gente sí lo piensa. Claro, quiero aclarar, Jesús fue hecho humano, pero desde mucho más antes de que Jesús fuera hecho humano, el antropomorfismo ya existía en la Biblia, es decir, casi todo el Antiguo Testamento está plagado, vamos a decir una palabra no correcta, pero vamos a decirla para resaltar la, hacer como un hipérbole, ¿eh? Resaltar la gran cantidad de antropomorfismo o lenguaje de antropomorfismo, figuras de antropomorfismo que hay en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Quiero aclararle que la palabra antropomorfismo proviene del griego antropos, que quiere decir hombre o ser humano, y morfe, que quiere decir forma. Así que literalmente antropomorfismo quiere decir forma humana. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Lo podemos leer en el capítulo, me parece que está en Juan capítulo 4, versículo 24. Por lo que cuando Dios habla de sus ojos, de sus manos, de sus oídos, solamente está utilizando un lenguaje figurado que para nosotros, en nuestra cognición, o nuestra academia de la lengua española, se llama antropomorfismo. Ese lenguaje figurado comunica verdades acerca de Dios y lo pone en un plano paralelo al ser humano para dar a entender algunas cosas importantes. Entonces, en realidad, todos tenemos que saber. El mismo Jesús lo dijo, Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los testigos, por ejemplo, los mormones, ellos abusaron del antropomorfismo. Ellos dicen que el Señor es un, y tú puedes ser un Dios, va en la humanidad, perdón, la eternidad, y sigue siendo un Dios con ojo humano. Bueno, se sobrepasaron con el antropomorfismo. Pero vamos a ver los ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo está en el Salmo 34:15. Dice que los ojos de Dios o los ojos del Señor están sobre lo justo. Y aquí no significa que Dios tenga ojos físicos, sino que nos está diciendo que Él ve y conoce y cuida a su pueblo. Si tuviera un ojo como nosotros, yo creo que no vería más que como a 3 metros. Yo veo menos, ya mis ojos ya no me ayudan. Pero eso está diciendo que Dios tiene la capacidad y el poder de ver todo. Y Él tiene el poder para cuidar a su pueblo. Por eso dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Otro ejemplo es el Salmo 34:15. En esa misma parte, al parte final dice, y los oídos de Dios están atentos al clamor de ellos. Es un texto complementario. Es una parte complementaria al texto anterior, 34:15. Sus oídos están atentos al clamor. Indica que Dios escucha nuestras oraciones. No se esté imaginando al Señor con un oído, con su orejita, como la tengo yo y la tiene usted. Es una figura retórica llamada antropomorfismo. Otro poema, Isaías 59:1 dice, la mano de Dios, la mano del Señor y su oído para oír. Cuando dice esto aparece muchas veces en la escritura la mano. Miren, la mano significa o representa su poder, su autoridad y su capacidad poderosa de acción. No meramente que Dios está ahí con su mano a ver a quién puede tocar o agarrar. No, este es un antropomorfismo en el idioma español y en cualquier idioma, ¿no? Otro ejemplo es Isaías 53:1. Dice, ¿a quién se ha manifestado el brazo del Señor? No, es que el Señor tiene su brazo. Es una figura retórica llamada antropomorfismo. El brazo simboliza la fuerza y el poder salvador del Dios. Otro antropomorfismo muy bonito, primera de Crónicas 16:11 dice, buscar mi rostro.
Hablar del rostro de Dios expresa su presencia y su favor. El rostro de Dios no está diciendo, que ando buscando el rostro del Señor, a ver dónde está el rostro, lo quiero ver. No, estamos hablando de un antropomorfismo que significa su presencia y su favor. Bien, la pregunta interesante que podemos plantear en este caso es, ¿por qué usa la Biblia este lenguaje? Pues, ¿qué tan importante es que Dios use antropomorfismo? Se usa antropomorfismo si Dios es infinito y Él trasciende toda experiencia humana, toda sabiduría para que podamos comprender su carácter y sus obras. Miren, la Escritura emplea un lenguaje accesible, usando imágenes humanas para poder entender verdades profundas, verdades espirituales poderosas. La mano, en este caso, en la mano de Dios, comunica poder, los ojos comunican conocimiento y vigilancia, los oídos comunican atención, el brazo comunica fuerza, su rostro comunica presencia y comunión. No debe interpretarse literalmente. Si se interpretan literalmente todos estos pasajes, llegaríamos a conclusiones contradictorias severas. Imagina que una vez una persona dijo, mostró para acá, no sé qué traigo como una mano pegada allí. Mira, se le veía como moratado la espalda, la parte del omóplato. Y alguien le dijo, pues si no fue tu marido, esa fue la mano de Dios que te llegó ahí. Yo dije, Padre Santo, eso no es así. Y así lo creyeron. No es así. El antropomorfismo debe entenderse como un recurso literario inspirado que revela aspectos reales del carácter y de la obra de Dios mediante imágenes humanas. Este género literario nos recuerda que Dios se revela de una manera que podamos entender. Cuando la Biblia dice que su mano nos sostiene, que sus ojos nos observan, el propósito es fortalecer nuestra confianza en que Dios actúa, que Dios conoce y escucha y cuida de su pueblo, aunque su naturaleza sea espiritual, no importa. Él siempre va a trascender toda descripción humana, estar allí. Simplemente la Biblia está usando una figura retórica para insinuarnos, para enseñarnos, para enfocarnos a una verdad poderosa espiritual. Esto. Vamos sobre la siguiente figura retórica, es la elipsis. Y la elipsis es una figura de dicción que consiste en omitir una o más palabras que son necesarias para la estructura gramatical, pero que en el contexto permite entender fácilmente. Miren, esta omisión no empobrece el mensaje. Por el contrario, le da mayor fuerza y brevedad y elegancia al texto. Vamos a ver. En la Biblia la elipsis es muy frecuente debido al estilo conciso del hebreo y del griego bíblico. La elipsis es la supresión intencional de una palabra o una expresión que el lector puede reconstruir por el contexto. Y el propósito de la elipsis puede ser dar énfasis, evitar repeticiones innecesarias, hacer el lenguaje más dinámico, invitar al lector a reflexionar sobre lo que está implícito. Quiero ver algunos ejemplos. Vamos con el primero, está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nada tiene que ver con lo que ya vimos hace un momento. Tiene que ver con anáfora. Bien. Quiero que vea bien esto, para que no se confunda. En la bienaventuranza, la expresión bienaventurados son se sobreentiende al inicio de cada declaración. Usted podrá decir, ya vino esto como anáfora. Y ya lo leímos como anáfora. Sin embargo, escuche bien, quiero que quede claro, no se trata de la palabra que se repite, sino de la que intencionalmente se omite. Por ejemplo, debía de leerse así, en el ejemplo que estamos viendo. Bienaventurados son.
Es decir, bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra correcta en el idioma es bienaventurados son. Pero si se va a usar una elipsis, es bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Si una elipsis sería bienaventurados son los pobres, bienaventurados son los que lloran, bienaventurados son los mansos. ¿Quién tenemos esa parte? El verbo son está omitido repetidamente. Ahí está la elipsis. En Lucas capítulo 6, versículo 27, es otro ejemplo. Por ejemplo, ahí dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. En realidad, si no tuviera la elipsis, dijera así, amad a vuestros enemigos, amad haciendo bien. Así sería. La segunda acción depende de la primera, aquí en realidad. En el Salmo 23, por ejemplo, es otra elipsis. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entre ambas expresiones existe una idea implícita. Es decir, la forma correcta sin elipsis sería, Jehová es mi pastor, por eso nada me faltará. Sería la palabra correcta. Pero como está utilizando una elipsis, una figura retórica del lenguaje, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin elipsis, Jehová es mi pastor, por eso nada me va. La relación lógica está omitida, definitivamente. ¿Pero por qué está omitida? Porque está insertando el escritor bíblico, el agiógrafo, una figura profunda. Podríamos entrar más a fondo, pero no hay tiempo. Bien, ya se nos está yendo. Faltan 30 minutos. Tenemos que aprovechar el resto. El cuarto ejemplo es Juan 11:25. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la elipsis. La expresión correcta sin elipsis sería, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Es decir, el segundo verbo se omite. Yo soy la resurrección y la vida. En elipsis, pero sin elipsis sería yo soy la resurrección y yo soy la vida. Por lo regular es la forma correcta como nosotros expresamos. En Juan 14:6, muy conocido el texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por... Hay una tremenda elipsis allí. Literalmente debería decir sin elipsis, yo soy el camino, también yo soy la verdad y también yo soy la vida. El verbo soy solo aparece una vez. El resto está acomodado con un lenguaje, excelente lenguaje, de sabios, una figura retórica, de primera, que como ya leemos y leemos, ni cuenta nos damos. Bien. También otro más que podríamos analizar son los 10 mandamientos. Por ejemplo, un ejemplo más. Dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Por decir esos 3 ejemplos. Pero cada mandato omite el sujeto. Porque en realidad debería decir, tú no matarás, tú no adulterarás, tú no hurtarás. Es la palabra correcta. O sea que el sujeto está omitido. Porque hay una elipsis, el pronombre tú está implícito. Pero la forma correcta, en el lenguaje, nuestro idioma y en todos los idiomas, es tú no matarás, tú no adulterarás y tú no hurtarás. Pero la elipsis lo desaparece y lo adorna. No matará, no adulterará, no hurtará, además que lo abre, no lo sujeta al individuo, lo abre a las masas, a la colectividad. Pues eso es maravillosa la elixir. Bien. Así que una pregunta obligada podría ser, ¿y por qué la Biblia utiliza la elixir? Pues porque la elixir permite evitar redundancia, dar fluidez al discurso, resalta las ideas principales, favorece la memorización y hace que el texto sea más solemne y más fuerte. Y eso lo encontramos en multitud de los salmos, proverbios, los discursos de Jesús, las cartas de los apóstoles. Hay mucha elixir.
Bien, vamos con el asíndeto, otra figura retórica. El asíndeto es una figura de dicción que consiste en suprimir intencionalmente las conjunciones como y, o, pero, ni, entre palabras. Frases o entre palabras, frases o proposiciones. Su propósito es dar mayor fuerza, una mayor rapidez y una intensidad fuerte, bien acentuada en la expresión, le da solemnidad y también dramatismo al mensaje. Vamos a los ejemplos. La Biblia utiliza el asíndeto como un recurso literario muy frecuente y es especialmente en los libros poéticos, proféticos y en algunas enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Así que el asíndeto se entiende como una figura retórica que omite las conjunciones para producir un efecto de rapidez, con energía, con fuerza, para unirlos. Asíndeton viene de la palabra griega a, que es el prefijo, y asíndeton, que es el sufijo. Hay una unión que significa aquí unión enlace, a, unión enlace, o sin unión. A quiere decir a sin, o contra la unión. El ejemplo aquí, por ejemplo, vamos al primer ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice aquí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y entonces nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, Pablo aquí presenta una sucesión intensa de elementos que enfatiza que absolutamente nada puede separar al creyente del amor de Dios, y no utiliza confusión de lenguaje. Confusión de lenguaje. No hay. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí aparece una enumeración continua de virtudes con muy pocas confusiones, produciendo un efecto de abundancia y plenitud, y se va de rapidito. Isaías 40:31 es otro ejemplo. Levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Dónde quedó? Y no se cansarán, y caminarán, y no se fatigarán. Desaparece, porque hay una síndrome. ¿Entienden? Encontramos una rápida sucesión de acciones que comunican vigor, fortaleza y esperanza, elimina la letra I. Y aquí la pregunta importante para razonar: ¿en qué efecto produce la síndrome? Pues es importante porque analiza diversos efectos literarios como rapidez en la narración, intensidad emocional, mayor énfasis, solemnidad, sentido de abundancia, urgencia. Hay una fuerza argumentativa. El asíndeto no va a modificar nunca el significado doctrinal del texto, pero sí intensifica la forma en que el mensaje es comunicado, el mensaje es expresado. ¿Sí? Bien, vamos con el sinécdoque. El sinécdoque es una figura de dicción muy utilizada en la Biblia y consiste en nombrar una parte para referirse al todo o el todo para referirse a una parte. También puede emplear el singular por el plural y el plural por el singular, o una especie por un género y viceversa. Vamos a entrar, ya les he platicado en alguna ocasión, en alguna enseñanza sobre este tema, pero hoy lo vamos a ver un poquito más detallado. La palabra viene de sinécdoque o sinécdoque, del griego, que significa comprensión conjunta o entender una cosa por medio de otra. Así que el sinécdoque es la figura retórica mediante la cual con una palabra se puede ampliar o restringir su significado para representar otra realidad estrechamente relacionada. Que la Biblia también está
bastante plagada o llena de esta figura. Es muy común y va a ayudar a expresar ideas de manera breve, razonada y significativa. Vamos a los primeros ejemplos. La parte por el todo. Se menciona una parte del cuerpo de un objeto para representar a la persona completa. Por ejemplo, el Salmo 44:5 dice, en tu nombre hollaremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros enemigos. En tu nombre es el sinécdoque. Porque aquí tu nombre representa a Dios mismo. Está representando a Dios, su autoridad y su poderío, sencillamente. Pero él dice en tu nombre, hablando de Dios, de su autoridad, de su poderío. Otro ejemplo es Proverbio 1:16. Dice, porque sus pies corren hacia el mal. Porque sus pies corren, estamos hablando de una parte por el todo. Porque sus pies corren hacia el mal. No significa que solamente los piecitos van a correr hacia el mal. No, 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 no. Está hablando de todas las partes de las personas. Está hablando desde el cerebro, de la cabeza, las manos, todo hasta corren hacia el mal. Pero cuando dice sus pies corren hacia el mal, es una sinécdoque, está hablando de una parte del cuerpo por el todo. Vamos ahora a ver el todo por una parte. Y se menciona un conjunto de cosas o personas para referirse solamente a alguno de sus integrantes. Por ejemplo, Lucas 2:1 dice, se promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Mucha gente dice, no, hombre, es que fueron hasta posiblemente de América fueron. No, 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 no. No entendamos todo el planeta, porque dice todo el mundo, es una sinécdoque. Aquí habla que solamente fue censado el Imperio Romano bajo el dominio del César, simplemente. No es todo el mundo como en realidad hoy conocemos la palabra mundo. Ahora vamos a ver el singular por el plural, también como una sinécdoque. Un ejemplo es Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Padre y madre representan el deber permanente de honrar a los padres en sentido general. La gramática de nuestro idioma, nuestro lenguaje diría, honren a sus padres y a sus madres. Esa sería la palabra correcta sin la sinécdoque. Y un cuarto ejemplo sería la especie por el género, de una sinécdoque que habla de la especie por el género. Por ejemplo, Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, escuche. Que por forma que el Señor cumplió con su palabra, te dio el pan, no está diciendo eso, eso es una sinécdoque. El pan representa todos los alimentos y necesidades básicas de la vida, no únicamente el pan literal. Todo lo que tú necesitas para sobrevivir, eso es lo que está, es una sinécdoque. Incluye tus frijolitos, tus tortillitas, tus taquitos al pastor, tus costillitas a la barbecue. Incluye todo eso, tu vino, tu jugo verde, no sé. Se refiere a todo eso. Está hablando de una sinécdoque. 5, porque a veces, bueno, aquí hay extremas cosas. Bueno, si yo les platicara lo que vi. Miren, hay lugares en familias donde iglesias que se reúnen y ponen el pan, ahí está para que coman. Ya el Señor cumplió con su palabra, está el pan. No es así. Es una sinécdoque, señores. Es una figura retórica. Y un último, o el quinto ejemplo, el género por la especie. Por ejemplo, en Génesis 12 dice, 6:12, perdón, dice, toda carne había corrompido su camino. Está diciendo antes del diluvio. Toda carne es una sinécdoque, significa que todos los seres humanos. Por el contexto se refiere a los seres vivientes, no únicamente al tejido corporal. No, la persona, se refiere a la persona. Y es más, no dice toda carne, no esté metiendo al puerquito, no esté metiendo al elefante, al leoncito, al burrito, al caballo. No. Está hablando del ser humano. Sinécdoque.
Así que hay otro más, Salmo 24:4. Ese no está ahí, no tiene ilustrado, pero se lo puedo decir. Por ejemplo, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Es una sinécdoque. Oye, no, mis manos están limpias. Mi corazón está puro. Mire, las manos representan las acciones, mientras que el corazón representa el interior, el pensamiento y las intenciones de la persona. Uno más podría ser Mateo 20:26. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahí entra una mala praxis de la Iglesia Católica, de la transustanciación, que nada tiene que ver, representa a Cristo entregándose completamente por ti y por él. Y que la sinécdoque nos ayuda a comprender el verdadero alcance de una expresión, de una enseñanza. Evita interpretaciones excesivamente literales cuando el contexto indica solo un uso figurado. También nos enseña una riqueza del lenguaje bíblico. Y podemos entender cómo los escritores inspirados comunicaban grandes verdades mediante estas expresiones breves y memorables. Maravilloso. El hipérbaton es una figura de dicción que consiste en alterar el orden lógico habitual de las palabras en una oración para dar mayor énfasis. La poesía hebrea lo encontramos, los salmos, los libros proféticos, algunos pasajes del Nuevo Testamento también. Y algún ejemplo del hipérbaton, por ejemplo, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El salmista representa primero la causa, Jehová, y después el efecto, la ausencia de temor, resaltando la identidad de Dios. El Salmo 91:1, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El orden podría expresarse de manera más directa, pero la construcción poética resalta primero la condición espiritual antes de la promesa. Lucas 6:45. También encontramos otro hipérbato. De la abundancia del corazón habla la boca. El orden gramatical sería: la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. Pero hay un hipérbato. De la abundancia del corazón habla la boca. Lenguaje normal, sin la figura retórica. El corazón está hablando de lo, y la boca está hablando de lo que hay adentro de tu corazón. Así que aquí el énfasis recae en la causa interior antes que se dé la manifestación. Salmos, profetas, frecuentemente vamos a encontrar eso. Por ejemplo, hay una expresión de los salmos: grande Jehová y digno de suprema alabanza. Bueno, también se puede decirse en el hipérbaton: Jehová es grande y digno de suprema alabanza. En cambio, hace que la palabra grande reciba un énfasis especial a través del hipérbaton. Bien, pues ya no voy a seguir más porque el tiempo se me terminó y he concluido.